Bueno, entonces ahora debemos revisar el alcance y descripción de la consultoría a contratar. Es decir, qué cosa es ya a entrar en materia, ¿no? ¿A qué se refiere esto del alcance y descripción de la consultoría a contratar? Fíjense, aquí lo que debe haber es una descripción objetiva y precisa de las características o de los requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación, ¿no? Es decir, cuáles son esas condiciones que se deben ejecutar en la contratación, ¿no? Y obviamente en estricta concordancia con el expediente de contratación. Aquí, cuando hacemos la descripción, ¿no?, de la consultoría, nosotros debemos ser lo más detallistas posibles, ¿no? Debemos indicar cómo se va a trabajar la consultoría, por ejemplo, ¿no? Si estamos ante una consultoría en general, la cual tiene que ver, por ejemplo, con elaboración de encuestas, con medición de resultados, no vamos a decir solamente, pues, elaboración de encuestas. Tenemos que indicar cuántas encuestas se van a tomar, la muestra de cuántas personas va a ser, cuántas personas van a integrar la muestra. Además de cuántas personas van a integrar la muestra, hay que indicar las fechas, las horas en las que se va a realizar, los lugares donde se debe realizar. ¿Y por qué? Eso, en primer lugar, para una adecuada supervisión. En primer lugar, para que el área usuaria que está a cargo de esta consultoría, ¿no?, o que ha solicitado la contratación de esta consultoría, tenga las herramientas necesarias para poderle explicar, para poderle verificar, poder monitorear las actividades que hace el consultor. Entonces, en ese sentido, ¿no?, es importante que se tome en cuenta, ¿no?, que se tiene que hacer una revisión, ¿no?, un alcance, la descripción de la consultoría tiene que ser detallada para poder ver todos los puntos necesarios. Y por otro lado, mis queridos amigos, en consultoría tenemos que ser muy detallistas. No podemos dar las cosas por sobreentendido. En la práctica, muchas veces sucede que, por ejemplo, ustedes pueden pensar, ¿no?, y pueden decir, a la hora que elaboran las características de una consultoría, dicen, deberá realizarse coordinaciones con la dirección tal y la dirección cual, ¿no?, con el director tal y el director tal. Pero no han establecido ustedes cómo va a ser esa coordinación. No han establecido ustedes si esa coordinación se va a realizar, por ejemplo, vía reuniones presenciales, donde se va a realizar, donde van a haber actas de cada una de las reuniones presenciales, o se va a realizar vía teleconferencia y va a quedar esta grabada, o tal vez esa coordinación puede ser vía correo electrónico. Entonces, puede darse el caso, puede suceder que ustedes hayan colocado, que el área usuaria haya colocado, deberá realizar coordinaciones el contratista con la dirección tal y la dirección cual, pero no ha colocado cómo las debe hacer. Y cuando se ha cotizado el servicio de consultoría, se ha pensado que se van a realizar esas coordinaciones viajando a la zona, viajando a determinado lugar, y se ha sacado el cálculo con pasajes y todo, y así se sacó el valor referencial. Y el contratista, a la hora que presentó su oferta, la ha presentado, pero como ve que no hay una obligación de viajar, no hay una obligación de sentarse en el lugar donde están las personas para realizar las coordinaciones, sino solamente le basta de repente coordinar, que puede ser a través del teléfono o puede ser a través de un correo electrónico, para eso es suficiente para el contratista. Y es verdad, no vamos a tener cómo reclamarle que haga cosas que no estaban previstas dentro de la documentación que nosotros hemos considerado como parte de los términos de referencia, o dentro de las actividades que hemos considerado como parte de los términos de referencia. Entonces, ahí quiero hacer hincapié en que debe haber una descripción objetiva y precisa de las características o requisitos relevantes para cumplir, pues, con la finalidad pública de la consultoría en este caso, ¿no? Y bien, tenemos entonces el caso que si es que la entidad ha implementado, pues, un proceso de estandarización, ¿no?, debidamente autorizado por el titular, también debe consignarse el documento mediante el cual se aprobó dicha estandarización. Recuerden ustedes que la estandarización es un procedimiento a través del cual el titular de la entidad, ¿no?, aprueba
¿no? O establece que determinada tipo de marcas o establece el uso de determinadas técnicas, ¿no? Que son propias de algún contratista, ¿no? Se utilicen, o mejor dicho, que varios contratistas lo tienen, pero que esto responde a una marca, un derecho de autor, qué sé yo, ¿no? Tiene que previamente llevar una estandarización, ¿no? Cumplirse con ese procedimiento de estandarización. Igual, por ejemplo, si es que las características técnicas de los servicios de consultoría que se va a contratar, pues han sido materia, por ejemplo, de un procedimiento de homologación. Si ha habido una homologación, hay que incluir esa ficha de homologación que ha sido aprobada por el titular de la entidad competente, ¿no? Hay que incluir la ficha de homologación. Entonces es importante también ahí ver ese tema. Recuerden que la homologación responde a bienes o servicios, en este caso, ¿no? Consultorías o consultorías también, donde el ente rector, ¿no? Competente en materia nacional establece que determinado tipo de consultorías deben realizarse bajo determinados parámetros, bajo determinadas características. Es decir, ya establece una manera de trabajar, homologa la consultoría, para ponerlo en sencillo. Entonces, si hay una ficha de homologación, o mejor dicho, si ha habido una homologación respecto a una consultoría o a la consultoría que se pretende contratar, entonces se debe incluir dentro de los términos de referencia esta denominada ficha, pues, de homologación, ¿ya? Muy interesante, muy importante no perder de vista esto, y sucede en las consultorías, sobre todo en las consultorías en general, más que nada, este tema de la homologación, ¿ya? También aquí hay que tomar en cuenta otro punto, ¿no? Ya teniendo clara la distinción entre lo que es consultoría en general y lo que es consultoría de obras, hay que tomar en cuenta que cuando se trata de consultoría de obras, el consultor pues debe contar con una inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedor, ¿no? En las especialidades pues de las categorías, ¿no? O superior a la categoría requerida por el área usuaria. Recuerden que en el caso de las consultorías de obra, cualquiera no puede ser consultor de obra, ¿ok? Entonces, no pierdan de vista ese detalle. Para ser consultor de obra, ¿no? Se debe tener cierta especialidad, y además esa especialidad tiene que estar en determinada categoría, ¿no? Con determinadas categorías. Y para eso vamos a ver más adelante que hay una directiva del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado que habla sobre, pues, estas especialidades y categorías, ¿no? Vamos también a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Precisamente lo que les hablaba en la directiva. Recuerden que para determinar las especialidades y las categorías se debe tener en cuenta, pues, las especialidades de los consultores de obra, que están previstas en el artículo 239 del reglamento, y en las categorías previstas en la directiva sobre inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Y esto pues es la famosa directiva 016-2016, ¿no? _OCE/CD, ¿ya? Y esta directiva, muy interesante, es una directiva donde se establece en buena cuenta las profesiones, ¿no? Ingeniería, pero con su especialidad, ¿no? Y también se establecen las categorías, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero que recién ha salido no puede, pues, trabajar en obras complejas, ¿no? Llámense presas, llámense, pues, de repente carreteras, ¿no? Autopistas, qué sé yo. Entonces, eso está regulado con detalle, con detenimiento, en la directiva número 16-2016-OCE/CD. Y por supuesto, en el artículo 239 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Aprobado, pues, por Decreto Supremo 350-2015, ¿no? Y modificado por Decreto Supremo 056-2017-EF. ¿Ok? Entonces, bueno, este artículo 239 del reglamento establece, ¿no?, como especialidades
para la consultoría de obra 5 especialidades, ¿no? La primera especialidad es la denominada consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines, ¿no? Donde hay toda una descripción, ¿no? Luego tenemos la consultoría en obras viales, puertos y afines, ¿no? Así también tenemos la consultoría en obras de saneamiento y afines, ¿no? En cuarto lugar tenemos la consultoría en obras electromecánicas, energéticas y telecomunicaciones y afines. Y finalmente tenemos la consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines. Como verán, se trata de 5 especialidades que a su vez cuentan con una serie de categorías desde la A hasta la D, siendo la A la más sencilla y la D la más compleja, ¿no? Que es importante tomar en cuenta al momento de elaborar los términos de referencia para saber qué tipo de consultor de obra vamos a elegir, ¿no? Es decir, qué tipo de consultor necesitamos, ¿no? Para que elabore nuestro expediente técnico o para que supervise determinada obra. Muy bien. Entonces, para la elaboración de también de expedientes técnicos, siguiendo con el tema de consultorías de obras en específico, para la elaboración de expedientes técnicos se debe requerir, mis queridos amigos, ¿no?, la inclusión de un enfoque integral de gestión de riesgos que es previsible de ocurrir durante la ejecución de la obra, ¿no? Y esto conforme a una directiva que tiene el OCE respecto a gestión de riesgos y planificación en la ejecución de obras. Fíjense qué interesante es esto, ¿no? Ya la normativa en sus recientes modificaciones que han entrado en vigencia, ¿no?, en el año 2017, ¿no?, en el mes de abril, 3 de abril para ser específico, se ha considerado, se ha tomado en cuenta, ¿no?, que cuando se trata de obras se debe pues prever los riesgos, ¿no? Se debe establecer, se debe indicar cuáles son esos riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, para eso es importante que si nosotros contratamos a una empresa o a un consultor, persona natural, ¿no?, para la elaboración de un expediente técnico, sea esta empresa, ¿no?, consultora de obra, o este ingeniero consultor de obra, quien nos elabore, ¿no?, nos incluya dentro de ese expediente técnico un enfoque integral, ¿no?, de donde esté pues la gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, ¿ah? Durante la ejecución de la obra. Muy bien. Entonces, ahora, si estamos frente a una consultoría de obra, pero dirigida a contratos de supervisión de obra, es decir, verificar cómo se realiza, cómo va el avance de obra, ¿no? Entonces, y además, pues, esta actividad va a comprender además la liquidación del contrato de obra, ¿no? O sea, es decir, va a supervisar no solo la ejecución de la obra, sino también va a verificar, va a considerar dentro de las actividades del supervisor de obra, va a considerar la liquidación del contrato de obra. Entonces, es importante que en esos términos de referencia se precise qué cosa, ¿no? Se precise primero que el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje. Y el pago de las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra debe ser realizado bajo el sistema de tarifas, ¿no? Recuerden que tenemos una serie de sistemas de contratación previstos en el reglamento de la ley de contrataciones, donde uno de ellos es el sistema de tarifas, ¿no? Mientras que la participación del supervisor en la liquidación, ¿no?, se va a pagar empleando el sistema de suma alzada. Entonces, muy importante tomar en cuenta estos aspectos cuando elaboremos los términos de referencia para la contratación, en este caso de una consultoría de obra destinada a la supervisión de la ejecución de una obra a cargo de la entidad, ¿no?, o de un contratista. Bueno, también no hay que perder de vista que el supervisor de obra, si es una persona natural o es que el jefe de supervisión no es una persona natural, en caso el supervisor sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez
Claro, porque el consultor de obra o la actividad de consultoría de obra es una actividad que está dirigida en buena cuenta a que la persona, a que el supervisor de obra se encuentre de modo permanente y directo en la obra. Es decir, va a estar siempre ahí el supervisor, ¿no? Siempre va a estar el supervisor. Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de una obra por paquetes, ¿no? Por ejemplo, vamos a asumir que una universidad está construyendo un nuevo campus y dentro del nuevo campus que tiene va a construir 3 facultades y cada edificio lo ha sacado como una obra independiente, pero ha realizado un paquete, ¿no? O sea, al final, el mismo que gana la construcción del pabellón A va a tener la construcción del pabellón B y va a tener la construcción del pabellón C, ¿no? Entonces, en este caso, la participación permanente, directa y exclusiva del supervisor lo tiene que definir pues la entidad, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿En qué momento debe estar de modo permanente y directo en el edificio A? ¿En qué momento debe hacer lo propio en el B? ¿Y en qué momento se va a hacer lo propio en el C? ¿No? Entonces, y obviamente hay que tener en consideración pues la complejidad y magnitud de la obra a ejecutar, ¿no? Conforme al artículo pues 159 que aparece en el reglamento de la ley de contrataciones. Muy bien.